Querida familia, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esa entrada del año? Seguro que en familia, aunque este año nos hayan limitado mucho las posibilidades de compartir y de comunicarnos, pues seguro que hemos encontrado el equilibrio para poder celebrar esa entrada de año que siempre es un aliciente. Sobre todo el esperar que esta etapa nueva que se abre nos pueda traer, pues de repente, todo lo que el año pasado no hemos sido capaces de vivir. Porque es verdad, la ilusión también ayuda y la ilusión da fuerzas y nos hace situarnos en contexto. Hoy les voy a hablar de esta fiesta inminente que estamos celebrando, la de los Reyes Magos de Oriente, la Epifanía del Señor. El Señor se muestra a todo el mundo intentando explicarnos el sentido de la salvación. Ese niño pequeño acostado en un pesebre envuelto en pañales se nos muestra hoy al mundo entero con la ilusión de recordarnos que este pequeño, este insignificante niño nacido en el último pueblo del mundo fue capaz de cambiar la historia y de hacernos entender que no siempre lo que aparece es lo más importante. Saben ustedes la tradición de los reyes, que la hemos convertido en una fiesta infantil de la ilusión, de los sueños, de las esperanzas. Aprovechando que los magos de Oriente traían incienso, aloe y mirra al niño de Dios como una forma de significar el que era hombre, el que era Dios y el que era rey, pues en nuestra tradición popular lo hemos ido incorporando a que también nosotros nos gustaría recibir los regalos, si no mirra, aloe o incienso, por lo menos poder recibir algún sueño hecho realidad, algún regalito que nos haga ponernos en sintonía con los demás. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Seguro que nosotros no hemos pedido muñequitos. Dicen que se da uno cuenta de cómo van pasando los años cuando en estas fiestas, en vez de pedir regalos, pedimos personas. Es una fiesta muy entrañable en la que recordamos a la gente que está muy cerca de nosotros o a la gente que quisiéramos tener muy cerca de nosotros. Los verdaderos regalos que Dios hace. Y que quizás en este tiempo, que es siempre un poquito más tierno, un poquito más familiar, un poquito más afectuoso, pues los necesitamos y los sentimos como más necesarios en nuestra vida. Y está bien. Y está bien porque eso nos hace recordar que en el fondo de nuestro corazón lo que más ansiamos no son las cosas, sino las relaciones humanas. Lo más importante no es lo que se tiene, sino lo que se vive. No estamos hechos de bolsillos, estamos hechos de corazón. Y por eso lo que más nos ilusiona, lo que más nos satisface y lo que de verdad soñamos es poder tener gente cerca a las que queremos, a las que extrañamos, a las que sentimos que son importantes o que han sido importantes para nosotros. Qué bonito que a los reyes le podamos pedir personas, relaciones fraternas, amor, cariño, comprensión, ternura, cercanía. Todas esas cosas que hemos ido echando de menos en este año de pandemia, que de alguna manera nos ha ido separando, nos ha ido aislando unos de otros y hemos sentido como vivíamos una gran ansiedad y una gran frustración de no poder estar cerca de la gente a las que queremos. No nos termina de satisfacer una llamada del móvil o una videoconferencia. Necesitamos tocar, porque uno de nuestros sentidos es el tacto y solo lo que se toca se siente como parte de uno. Por eso la necesidad de los abrazos, de los besos, de las cercanías, del tocarse. Algo tan necesario y que en el fondo necesitamos con tanto ahínco. Qué bueno que este tiempo también nos sirva
para recordar toda la gente importante que va pasando por nuestra vida y que sigue siendo importante. No nos olvidemos que la vida es generosa con aquellos que persiguen los sueños, y si nuestros sueños están en fomentar y cuidar esas relaciones humanas, pues seguro que la vida se nos mostrará generosa en esas relaciones humanas. Seguro que el 2021 nos va a traer muchos quebraderos de cabeza, pero también muchas posibilidades de vivir esta cercanía que no cuesta dinero, que no depende de nuestra situación laboral, que no depende de nuestra situación económica y que es la que de verdad llena nuestros corazones. No olvidemos cuál es la referencia. No olvidemos lo verdaderamente importante. Y que esos deseos que nosotros le pedimos a los reyes, después trabajemos durante el año para hacerlos realidad, ¿no? ¿De qué vale, no? Poco a poco nos vamos dando cuenta, como decía Chaplin, de lo que de verdad vale la pena, lo que conviene guardar en nuestra vida y lo que no debería de haber llegado nunca a nuestra vida. Pues sigamos soñando en grande, sigamos ilusionándonos en grande, sigamos poniendo lo mejor de nosotros en el empeño y busquemos aquellas cosas que de verdad nos acercan a los otros. Muchas veces nuestro mundo está construido para ir creando muros en vez de ir haciendo puentes. Hay un pequeñito cuento por ahí que nos habla de por qué la cebolla hace llorar. ¿Por qué cuando uno corta una cebolla uno llora? Y dice esta parábola que se debe a que la cebolla está hecha de lágrimas. Que hubo un tiempo en que había un señor que tenía una huerta donde empezaron a surgir cebollas y cada una era distinta, cada una tenía un valor especial, cada una aparecía de una manera diferente. Y estaba la roja, y estaba la azul, y estaba la verde, y estaba la amarilla, y estaba la brillante, y estaba la que brillaba un poco menos. Pero aquel huerto de aquel señor tenía la majestuosidad de la diversidad, la riqueza de colores, la riqueza de tonos. Él iba todos los días a pasearse por aquella huerta, contemplando lo maravillosa que eran sus cebollas. Este señor le avisaron un día de que un familiar en un país lejano estaba teniendo muchas dificultades y que necesitaba que él fuera a visitarlos. Él se animó y dijo que iba a visitarlo porque de verdad le estaba necesitando. Pero estaba muy preocupado porque ¿qué iba a hacer con su huerta de cebollas? ¿Cómo iba a conseguir seguir sosteniendo a cada una de sus cebollas en su individualidad? Porque las cebollas no solo se manifestaban distintas, sino que cada una tenía una necesidad distinta. Y el Señor sabía que una necesitaba más agua, que la otra necesitaba menos, que una necesitaba un poquito de abono, que la otra necesitaba que le hablaran, que la otra necesitaba que la tocaran. Y entonces habló con su vecino y le dijo: mira, he escrito en esta nota qué es lo que cada cebolla necesita para su cuidado. Te ruego, por favor, que en este tiempo que yo voy a estar lejos, por favor, cada día te acerques a mis cebollas y las trates de esta manera que yo te estoy diciendo en este papel. No se te olvide que estas son las necesidades que tiene cada una de ellas y las necesidades son distintas. No te preocupes, yo me encargaré de atender tus cebollas, le dijo aquel vecino, desde la buena voluntad. Se fue el señor y aquel vecino empezó a visitar la huerta y el primer día cogió la lista y empezó a poner pues cada cosa en su sitio, ¿no? Cada cebolla aquello que necesitaba, la del agua, la del abono, la que le había que tocar, la que había que hablarle. El segundo día volvió e hizo lo mismo. Al tercer día le pareció un poco cansino el trato tan individualizado y empezó a hacer las cosas un poquito más generales. Cuando pasó una semana, aquel señor empezó
a ridiculizar que cada cebolla fuera distinta, que por qué no eran todas iguales y por qué no iba a tratarse a todas iguales, igual que se hacía con cualquier otra hortaliza. Y empezó a reírse de la una y de la otra y de la de más para allá. Y las cebollas empezaron a ir escondiéndose y empezaron a crear pequeñas capas a su alrededor que hicieran que aquel señor no fuera capaz de identificar la vergüenza y el sufrimiento que cada una de ellas tenía. Aquellas cebollas que siempre habían sido tratadas con el máximo esmero se sentían ahora ridiculizadas en su propia individualidad. Pasaron los meses y aquel señor seguía yendo al campo, pero ya no miraba la diversidad de las cebollas, sencillamente echaba agua, las atendía un poquito por encima, pero aquellas cebollas ya habían perdido el color, los matices, los brillos, y aparecían todas con una gran uniformidad, con una capa que las había ido envolviendo y había ido escondiendo el corazón de cada una de ellas, con lo cual se habían uniformalizado. Eran todas iguales. Cuando aquel señor dueño de aquella huerta volvió a su casa, lo primero que hizo fue pasearse por su huerta. Y al ver a todas aquellas cebollas con tantas capas que escondía sus corazones, empezó a llorar desconsolado y sintió en lo más profundo de su corazón que las cebollas solo darían a partir de ahora lágrimas. Por eso cada vez que uno abre una cebolla, uno termina llorando. Qué parábola de la sociedad que estamos construyendo. Cuántas veces nuestra individualidad, nuestra riqueza, nuestro corazón es distinto el uno del otro, porque distintos son nuestros sueños, porque distinta es nuestra realidad, porque distinta es nuestra vida. Y los avatares, las risas, las críticas, las desvergüenzas, han ido haciendo que también nosotros vayamos creando a nuestro alrededor esa capa que nos ha ido escondiendo y que ha ido escondiendo lo mejor de cada uno de nosotros, nuestra riqueza individual. Y hoy, cuando se nos mira como sociedad, se nos ve uniformizados, todos somos iguales y ninguno tiene ninguna característica que aportar al resto. Ojalá este 2021 nos sirva para irnos quitando ese ropaje, tantas capas que hemos ido poniendo alrededor de nuestro corazón y podamos mostrarnos como de verdad somos. Que recuperemos ese sentido primario, esa riqueza individual que cada uno tenemos y que entre todos construyamos la mejor huerta de todas. Que ojalá los Reyes Magos, este 2021, y nuestro esfuerzo por hacerlo realidad, haga que vayamos quitándonos tantas capas detrás de las que estamos escondidos. Feliz año, feliz Reyes. Y no se os olvide, lo importante son las personas, no los regalos. Cuando extrañamos personas, significa que estamos en el camino correcto. Feliz año y feliz Reyes.